Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tal, vamos a comenzar hoy día, estamos ya semana 7, ¿no? Nos toca continuar viendo lo que son los divisores, pero vamos a hablar de divisores comunes y del máximo común divisor, ¿sí? Entonces empezamos con tres presentes. Este domingo creo que ya tienen su primer examen, ¿no? Me parece. Sí, profe, el domingo es. Se suele tener en presencial ausencia los días previos a un examen. Siempre piensan que los días previos hay que estudiar más, supongo, ¿no? Por eso que siempre hay un cierto ausentismo. Pero en virtual parece que también. Vamos a hablar. Entonces, primero explicamos un poquito de teoría, como siempre hacemos, ¿no? Por ejemplo, el máximo común divisor, su mismo nombre lo dice, es el mayor de los divisores comunes de dos o más números. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos los divisores de 12, esos son 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12. Si yo considero, por ejemplo, divisores de 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18, ahí observamos que hay algunos numeritos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, se repite el número 1, el 1 es un divisor común, el 1 siempre es divisor común, pero no es el único. También se repite el número 2, el número 3, el 6. Entonces, a esos numeritos que se repiten, ¿cómo se le llama? Se le llama divisores comunes, ¿no? ¿Y qué es lo que se cumple? A ver, hay cuatro divisores comunes. Que todos los divisores comunes, 1, 2, 3 y 6, son divisores del mayor. ¿Cuál es el mayor? El mayor es el número 6. A ese mayor se le llama máximo común divisor. ¿De acuerdo? Entonces, como una observación, nosotros podríamos decir que todos los divisores comunes son divisores del mayor. O sea, si yo quisiera cantidad de divisores comunes, podría aplicar esta fórmula. Le aplico cantidad de divisores al mayor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tuviéramos estos dos numeritos. Están en forma canónica. A es 2 a la quinta, 3 al cuadrado, 5 al cubo. B viene a ser 2 al cubo, 3 a la cuarta y 7, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, máximo común divisor, si yo tengo, por ejemplo, 2 a la quinta y por acá está 2 al cubo, entonces cuando yo digo 2 al cuadrado divide a los dos, ¿no? Es un divisor. 2 al cuadrado es divisor, eso está claro. Lo divide a los dos, muy bien. Pero si yo digo, por ejemplo, 2 al cubo, en vez de 2 al cuadrado, 2 al cubo divide a los dos también. 2 al cubo entre 2 al cubo, 1, 2 a la quinta entre 2 al cubo, 2 al cuadrado. Pero el problema surge cuando yo quiero hacer, por ejemplo, 2 a la cuarta, pues estoy buscando el mayor. Hasta 2 al cubo no había problema. Pero ¿qué sucede con 2 a la cuarta? 2 a la cuarta no divide a 2 al cubo, ¿no? No divide al, al menor de las potencias, ¿no? Por eso lo máximo que nosotros podemos llegar es hasta la menor potencia. Entonces, para máximo común divisor, siempre nos quedamos con la menor potencia de los que se repiten. Si yo tengo 2 a la quinta y 2 al cubo, me quedo con 2 al cubo. Si yo tengo 3 al cuadrado y 3 a la cuarta, me quedo con 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces acá, profe, si hay 5 al cubo y al otro lado nada, sería 5 a la cero. Nos quedamos con 5 a la cero. O sea, nada, ¿no? Entonces solamente sería de los que se repiten y siempre la menor potencia, ¿sí? Entonces 2 al cubo, 3 al cuadrado, ese es el máximo común divisor. Y entonces, a partir de eso, si nosotros multiplicamos sus exponentes, ¿no? Lo vamos a multiplicar aumentados en 1 para ver la cantidad de divisores comunes. O sea, la cantidad de divisores del máximo común divisor es la cantidad de divisores comunes, ¿no? Si el exponente da 3, 3 más 1. Si el exponente 2, 2 más 1. Entonces, ¿cuántos divisores comunes? Tiene 12 divisores comunes, ¿no? Para el exponente 3 le aumentamos 1, para el exponente 2 también le aumentamos una unidad. ¿Sí?
Muy bien. A ver, no sé, si quedó claro, ahí me comentan, por favor. ¿Hasta ahí? Todo bien, profe. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Eh, la clase pasada, en un problema, vino un poquito acerca de números primos entre sí, ¿no? Pero exactamente no hemos detallado qué cosas son los números primos entre sí. Vamos a decir que dos números, por ejemplo, son primos entre sí si su único divisor común es la unidad, el único. Por ejemplo, los divisores de 8, 8 no es primo porque tiene 4 divisores, 1, 2, 4 y 8. 9 no es primo porque tiene 3 divisores, 1, 3 y 9. Entonces, los divisores comunes solamente estaría el 1. Como solo tienen un divisor común, ¿sí? Entonces se dice que los números son primos entre sí, que no es lo mismo a decir primos. Yo puedo decir, por ejemplo, 7 es un número primo, pero no puedo decir 7 es PESI, ¿no? Pues tendría que decir PESI con quién. O sea, el PESI viene a ser una relación. Tengo que indicar con quién estoy relacionando. 8 y 9 son PESI. Y si dos números son PESI, su máximo común divisor es la unidad, porque es el único. Entonces, como una observación, por ejemplo, dos números consecutivos siempre van a ser PESI. 7 y 8, PESI. 11 y 12, PESI. 24 y 25, PESI, siempre. Y si en un conjunto de números está la unidad, entonces todo el conjunto de números sería números PESI también. ¿Sí? A ver, un momentito. Ahí. A ver, lo dejo un instante para que puedan preguntar. Profe, si se compara Dime, dos dime. números primos, siempre van a ser PESI. ¿Cómo dice, perdón? Si se comparan dos números primos, siempre van a ser PESI. Siempre. Sin primo diferente, obvio, siempre, siempre. Así es. O si en un conjunto hay la unidad, entonces todos van a ser PESI. De repente hay otra consulta. Ya, creo que no, ¿no? Profe, yo tengo otra Dime. pregunta, pero no sé cómo formularla. Pero más o Si en menos un, dame la idea. sí, justamente eso es lo que voy a decir. Si en un conjunto de números, ¿no? Es del 1 al 100, digamos. Ya. Pero me piden por ejemplo, saber cuáles son los números PESI con el número 100, por ejemplo, ¿Ya? algo así. Sí. Todos, Ese es todos serían números. ese es el indicador de Euler. Eso vamos a ver. Justo eso vamos a ver hoy. Ya, ya. Ese es el indicador de Euler aplicado a 100. Ya. Continuamos entonces. Vamos a ver una propiedad. Esta propiedad es importantísima. Por ejemplo, nos dice, si el máximo común divisor de dos números es D, entonces yo puedo escribir a los números en función a D. O sea, D por P y el otro sería D por Q. Y donde P y Q son PESI. Por ejemplo, hemos visto que el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Entonces yo puedo escribir a esos números 12 y 18 como 6 por algo, ¿no? El 12 es 6 por 2, el 18 es 6 por 3. Y estos numeritos, 2 y 3, son números PESI. O sea, siempre, si no nos dieran PESI, es porque hemos sacado mal el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Ahí está. Si mi número, entonces, es 6, el máximo común divisor, es porque estos numeritos, 3 y 2, son PESI, ¿no? Muy bien. Después tenemos también otra propiedad importante que nos dice que si yo tuviera un factor común,
ese factor puede salir del máximo común divisor. O sea, yo tengo acá que se está repitiendo, por ejemplo, el valor de n. Estoy sacando máximo común divisor n por a y n por b. O sea, n es un factor común. Ese factor común sale o puede salir del máximo común divisor. Por eso nos queda n solito multiplicado por el máximo común divisor. O sea, me está diciendo lo siguiente, que si yo tengo máximo común divisor de n por a y n por b, el n sale a multiplicar al máximo común divisor de a y b. Es como que estuviéramos factorizando. Eso lo vamos a usar, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular máximo común divisor de 24 y 42, por ejemplo. ¿Qué tienen en común ambos? Ambos tienen sexta. Ahí está, sexta y sexta. Entonces, ese 6 sale, ¿no? Y sale como si estuviera factorizado. Y me quedaría 4 y 7. Ahora, esos numeritos 4 y 7 son números PESI, ¿no? Por eso es que el máximo común divisor me da la unidad. Entonces, todo nos daría simplemente 6. ¿Sí? Entonces, siempre que vean, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular, quiero calcular el máximo común divisor de 12 y 20. Entonces, lo primerito que digo, ambos tienen cuarta. Entonces sale 4. Y me queda máximo común divisor de 3 y 5, por ejemplo. A eso se refiere con la propiedad. ¿Sí? Y otra propiedad nos dice que si yo tengo dos números que son potencia de un mismo valor, en este caso 2 potencia n, ¿no? N a la a menos 1 y n a la b menos 1, entonces, entonces ahí nos queda la misma base elevado al máximo común divisor de los exponentes y todo menos 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizaría. Por ejemplo, nosotros habíamos visto una propiedad que nos decía que si yo tenía un número formado por cifras máximas, eso era la base elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, digamos, tengo el número 7777 elevado a la 8, ese sería 8 elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1, ¿no? Es en cualquier base, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo que calcular el máximo común divisor de 3333 en base 4 y 333.333 también en base 4. El primero sería 4 elevado a la 4 menos 1 y el segundo 4 a la 6 menos 1, ¿no? Porque son números formados por cifras máximas. Entonces, según la propiedad, esto sería el mismo 4, pero elevado al máximo común divisor de los exponentes de 4 y 6, todo menos 1. ¿Cuánto es ese máximo común divisor? 2. O sea, nos haría 4 al cuadrado menos 1. ¿Sí? 15 nos haría. Esa es una manera, digamos, de donde se utiliza. A ver, luego de ver esas tres propiedades, vamos a revisar lo que se llama algoritmo de Euclides. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el algoritmo de Euclides? Que nos permita, es un proceso que nos permite calcular el MCD de dos o más números, ¿no? Este es el esquema, miren. A ver, vamos a suponer que tengo dos números y uno de ellos, digamos, mayor que el otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se utiliza este esquema? El número mayor se coloca en esta casilla, ahí está, donde he puesto el A es el número mayor.
y B es el número menor. Entonces, lo que hago es dividir A entre B. En toda la primera fila, como voy a hacer divisiones varias, voy a copiar cocientes y en la última fila voy a copiar los residuos. ¿Qué es lo que hago? Divido el número mayor entre el número menor. Cuando hago una división, ¿qué es lo que se tiene? Entonces, se tiene un cociente y un residuo. El cociente lo coloco ahí, le llamo cociente 1, y el residuo lo coloco abajo y le llamo residuo 1. ¿De acuerdo? Ahora, ese residuo 1 sube y ahora lo que voy a hacer es dividir B entre el residuo 1. Entonces, cuando yo divida, hay un nuevo cociente y hay un nuevo residuo. Ese residuo sube. Y ahora lo que voy a hacer es dividir el residuo 1 entre el residuo 2. Me va a dar un nuevo cociente y un nuevo residuo. Y así voy a continuar el proceso. Por ejemplo, ese residuo sube y ahora voy a dividir el residuo 2 entre el residuo 3. ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a seguir así? Hasta que no dé una división exacta. ¿De acuerdo? Y en una división exacta significa que el residuo es 0. Y ese último número obtenido, a ese último número se le llama máximo común divisor. Entonces, obviamente, para que esté totalmente claro, entonces vamos a consolidarlo con un ejemplo. Digamos que tengo que calcular el MCD de estos dos numeritos. ¿De acuerdo? Entonces, en el esquema coloco el número mayor adelante y el número menor atrás. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, empezamos dividiendo 391 entre 323. Eso me da 1, ¿no? 323 sobrando 68. El 68 sube y ahora divido 323 entre 68. Me da 4 sobrando 51. 51 sube, ahí sí sería de nuevo a 1. Nos da 1 sobrando 17. El 17 sube, 51 entre 17 nos da 3 sobrando 0. Y ese último número obtenido, el 17, ese es el MCD. Voy a hacer una pregunta. Dime, dime. ¿Será necesario usar el algoritmo de Euclides alguna vez? Porque no sé, pero según yo creo que sería más directo con la forma tradicional. Sí, no, es que lo que pasa es que aquí, por ejemplo, se presta cuando en un problema te dice al calcular el algoritmo Euclides no, al calcular el máximo común divisor mediante el algoritmo Euclides, los cocientes sucesivos fueron tales. O sea, en algunos casos nos dan los cocientes. O sea, de todas maneras tengo que hacer el proceso, pero tengo que reconstruir el proceso. ¿Sí? O sea, ahí sí no hay escapatoria, pero si solamente necesito el MC, obviamente que este camino no utilizaríamos, ¿no? Ok, por eso. A ver, no sé si hay alguna otra consulta. A ver, no sé.
Profesor, si ¿Sí? en la segunda propiedad, como usted dice, yo, digamos, se podría simplificar, o sea, si En cuál, tenemos perdón? en la segunda propiedad, si tengo n que se multiplica y se repite, lo podría simplificar. No, pero ¿con quién se simplificaría? O sea, los n. No, es que es el mismo n, es el número que se repite. Perdón, espérate. Este numerito es el mismo, no es que sale los dos, es el mismo, es uno solo, es como que estuviera factorizando, porque si tú factorizarías, no se cancelaría con nada, solamente quedaría indicado adelante. Ok, profesor. Otra consulta. Ya. Vamos a hablar un poquito acerca del mínimo común múltiplo. Así como el máximo común divisor era el mayor de los divisores comunes, el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes que tienen dos o más números. Por ejemplo, miren los múltiplos de 12 que todos conocemos, 12, 24, 36, etcétera. Y los múltiplos, por ejemplo, ahora de 18, 18, 36, 54, 72, 90, 108, etcétera. Entonces, hay algunos que se repiten, el 36, pues, por ejemplo, el 72, el 108, 144, 180, ellos se le llama múltiplos comunes. Y al menor, que es el número 36, se le llama mínimo común múltiplo. ¿Y qué es lo que se cumple? Que todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. ¿De acuerdo? Así como todos los divisores comunes eran divisores del mayor, todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros teníamos el primero, era 36, ese es el menor. El siguiente viene a ser 36 por 2, que es 72, 36 por 3, 36 por 4, 36 por 6. El siguiente sería 36 por 6. Hay infinitos múltiplos comunes. Pero si yo necesito un múltiplo común, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Sacar el mínimo común múltiplo. Y de ahí dale forma. Por ejemplo, si yo quiero un múltiplo común de 2 y 18, 36K, donde K es un entero. Ese sería un múltiplo común. O sea, calculo el mínimo común múltiplo y sería múltiplo de ese número. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, dentro de algunas propiedades del mínimo común múltiplo, por ejemplo, si nosotros multiplicamos mínimo común múltiplo por máximo común múltiplo, nos va a dar el producto de los números.
Por ejemplo, el mínimo común múltiplo nos salió 36. El máximo común divisor de los mismos números, 18 y 12, nos había salido 6. Y 36 por 6 es lo mismo que 18 por 12. Porque 36 es 18 por 2 y al multiplicar por 6 me daría 18 por 12. O sea, se cumple esa propiedad. Otra propiedad nos dice que si A y B son PESI, mire, si A y B son PESI, el máximo común divisor sería 1. Entonces el mínimo común múltiplo sería el producto. ¿De acuerdo? Y si, por ejemplo, ¿no? 8 y 9, acabamos de ver que 8 y 9 son PESI. Por eso que el mínimo común múltiplo es el producto, 72. Y finalmente, si hay un valor que se repite, entonces, cuando hay un valor que se repite, se puede una especie de factorizar. No es exactamente factorizar, pero sale ese valor, igualito que el máximo común divisor. ¿De acuerdo? O sea, si yo tuviera mínimo común múltiplo de n por a y n por b, sale n a multiplicar al mínimo común múltiplo de a y b. Si yo quisiera, por ejemplo, mínimo común múltiplo de 14 y 12, ¿ambos qué tienen? Ambos tienen mitad. Entonces sale mitad y me queda mínimo común múltiplo de 7 y 6, pero 7 y 6 son PESI. Entonces mínimo común múltiplo de 7 y 6 es 42. Y sería 2 por 42, 84. ¿De acuerdo? A ver, lo dejo un momento ahí. A ver, no sé, consulta. ¿Sí? ¿Se entendió? Nos faltaría ver el algoritmo de Euclides. Luego vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones de máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Ya. Ahora sí, justo lo que su compañía... Ah, pero hace rato que no voy a ver el chat. De repente hay alguna consulta. No, no hay nada en el chat. Ya. Se le llama función de Euler o indicador de Euler. ¿Qué cosa viene a ser? Se le simboliza con el mismo de conjunto vacío. Ahí está, con el conjunto vacío. ¿Sí? Es como que fuera, es una función. ¿Qué cosa es el indicador de Euler? Viene a ser el conjunto de números PSI con n, el indicador para un número n es el conjunto de números PSI con n entre dos múltiplos consecutivos de n. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos el indicador de 6, el indicador de 6 sería el conjunto, o sería la cantidad de números PSI con 6 entre dos múltiplos consecutivos de 6. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que acá tenemos algunos múltiplos consecutivos de 6. ¿De acuerdo? Está 0, 6, 12, 18, 24, 30, etcétera.
Cuando nosotros, por ejemplo, buscamos los divisores, los números PESI con 6, por ejemplo, en el primer intervalo, entonces, entre 0 y 6, por ejemplo, en este primer intervalo, ¿cuáles son los números PESI con 6? Para que un número sea PESI con 6, como 6 es 3 por 2, entonces el número tiene que ser diferente en múltiplo de 3 y diferente en múltiplo de 2. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los números PESI con 6 en ese primer intervalo? A ver, ¿quién me dice? 1 y 5. 1 y 5, hay 2, ¿no? En el siguiente intervalo, 7 y 11, ¿no? En el siguiente intervalo, 13 y 17. Y nos damos cuenta que en cada intervalo siempre es la misma cantidad. En el siguiente intervalo, por ejemplo, estará el 19 y 23. Y en el siguiente, el 25 y el 29. Entonces siempre es 2, 2, 2. Entonces el indicador de Euler para 6 es 2. Ahí está. Entonces, ¿cuántos números PESI con 6? Por ejemplo, habrá del 60 al 78. A ver, ¿quién me dice cuántos números PESI con 6? ¿6? A ver, por ejemplo, de 60 a 66 hay 2. De 66 a 72 hay 2. De 72 a 70 hay 2. En cada intervalo hay 2. Efectivamente, en total hay 6. ¿De acuerdo? Entonces, de manera general, ¿cómo calcularíamos el indicador? Mira, hay varias versiones para calcular el indicador. Una de ellas sería así. A ver, no sé cuál les parece más fácil. Por ejemplo, el indicador, si yo tengo este número que está en forma canónica, sus divisores primos son P, Q y R. Copias el número por 1 menos 1 entre P, 1 menos 1 entre Q y así 1 menos la inversa de sus divisores primos. Por ejemplo, si yo quisiera el indicador de 6, los divisores primos de 6 son 3 y 2. Copio el 6. 1 menos 1 medio, 1 menos 1 tercio. ¿Cuánto es eso? Sería 6 por 1 medio y por 2 tercios. Y eso sería 2, ¿no? Ya sabíamos que iba a salir 2. ¿De acuerdo? Otros ejemplos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el primero de 12. Indicador de 12. Los divisores primos de 12 pues son 2 y 3. Entonces también sería 12 por 1 menos 1 medio o 1 menos 1 tercio, ¿no? 1 menos 1 medio es 1 medio, o sea, este sería 12 por 1 medio y por 2 tercios. ¿Cuánto me daría? Me daría, se cancela, ¿no? El 2, 3, 4. Nos daría 4. El indicador es 4. ¿Cuánto será, por ejemplo, el indicador de 50? Los divisores primos de 50 son 2 y 5. Entonces sería el mismo 50, pero multiplicado por 1 menos 1 medio y 1 menos 1 quinto, ¿no? Ahí está. Entonces, esto sería 50 por 1 medio por 4 quintos. Nos daría, se cancelan el 0 con el 10
y 5 por 4, 20. Nos daría 20. ¿De acuerdo? Entonces, en, entre dos, entre dos múltiplos consecutivos de 50, siempre hay 20 números PESI con 50. Me preguntaste ahorita cuántos números PESI con 100 hay. ¿Qué es lo único que cambiaría? A ver, del 1 al 100, ¿cuántos son PESI con 100? Eso nos preguntó Luis. Sería 100 por 1 menos un medio, y 1 menos un quinto, 4 quintos. ¿Cuánto me daría? 40. Hay 40 números PESI con 100 del 1 al 100. Por hacer una pregunta. Dime, dime. Entonces, en lo que es en la fórmula PQR, lo que salen ahí en esa fórmula, digamos, Esa es la forma son, canónica. todos son números PESI. Así, primos. P, Q y R son números primos, no PESI, primos. ¿Te acuerdas que forma canónica era un número en forma del producto de divisores primos elevado a exponentes entero positivo? Sí, pero sí. A ver, otra consulta. Ya, a ver. Entonces, como una observación, si P es primo, el indicador de un número primo siempre es P menos 1. Por ejemplo, ¿cuál es el indicador de 7? 6. ¿Cuál es el indicador de 13? 12. ¿Cuál es el indicador de 19? 18. A ver, ya, continuamos entonces, ¿ya? Vamos a ver ejemplos de cómo en los problemas vienen así para utilizar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Por ejemplo, dice Jorge y Omar visitan a Pamela cada 14 y 16 días respectivamente. O sea, Jorge va cada 14 y Pamela va cada 16. Ahí está. Entonces, de un día específico, para que él vuelva a visitar a Pamela, tienen que pasar 14 días, otros 14, otros 14, otros 14, y así, o sea, él visita cada múltiplo de 14. Mientras que Omar visita cada 16 días, cada múltiplo de 16. Entonces, en algunos días van a coincidir. ¿Cuándo van a coincidir? Cuando es múltiplo de 14 y de 16. Por ejemplo, los múltiplos comunes serán múltiplos del menor. Entonces, para el menor sería el mínimo con múltiplo. Habría que sacar mínimo con múltiplo a 14 y 16. Y ahí, por ejemplo, si yo quisiera sacar mínimo con múltiplo, ambos tienen mitad.
y me quedaría mínimo con un múltiplo de 7 y 8. Como son PESI, entonces me daría 56. Y por 2, 112. Entonces, cada 112 ellos van a coincidir. ¿De acuerdo? Entonces, si me dijeran, por ejemplo, hoy visitaron, ¿dentro de cuántos días coinciden por segunda vez? Esta sería la primera, por ejemplo, esta sería la primera. ¿Y cuál sería la siguiente? Tendrían que pasar otros 112. Ahí estaría la segunda. Cada 112 días ellos van a coincidir. Acá no dice dentro de cuántos días volverán a visitar juntos a Pamela próximamente. Sería dentro de 112 días. Pero si me hubieran dicho, por segunda vez, habría que sumarle otros 112, 224 y así. Entonces, este, por ejemplo, es una aplicación de mínimo común múltiplo. ¿Sí? A ver. Ya, continuamos, ¿no? Por ejemplo, creo que presten atención a este otro caso. Dice así, don Julián tiene 3 toneles, uno contiene 216 litros, ahí está, de Borgoña, el otro 156 litros de rosé y el otro 180 litros de vino seco. Obviamente no se mezclan, pues son clases de vino, no vas a mezclar vino Borgoña con vino rosé. Los quieren basar en recipientes que tengan la misma capacidad, sin mezclar vinos y sin que sobre vino. O sea, tienen que darme una cantidad exacta. Por ejemplo, el Borgoña lo distribuye en envases de X litros. A ver, yo les pregunto lo siguiente. ¿X podría valer 5? ¿Qué opinan ustedes? No, porque sobraría. Porque sobraría 1 litro, así es. X no puede ser 5, no puede ser 7. X lo que sí podría ser es 2, es 4, es 1, cualquier divisor de 216. El otro también lo vamos a distribuir en envase, pero que tengan la misma capacidad de los otros, o sea, en envase de X litros. Entonces, X también no podría ser 5, tendría que ser divisor. Para que no es exacto, tendría que ser divisor de 156. Si fuera 5, sobraría 1 litro. Y dice tiene que darnos exacto y no debe sobrar vino. Y los 180 también, en X litros. Ahí está, en X litros. Los envases, entonces X tiene que ser divisor de 180 para que no es exacto. No podría ser 7, por ejemplo. No podría, 3 sí podría ser, 2 se podría ser. Cualquier divisor de 180. Pero entonces el mismo X, el mismo número, es divisor de 216, es divisor de 150 y es divisor de 180. O sea, es un divisor común. Y si nosotros queremos que la cantidad de recipientes sea lo mínimo posible, pues esos recipientes tienen que ser lo más grandes posible. Repito, me dice que la cantidad de recipientes sea lo menor posible. Entonces, los recipientes, pues tienen que ser lo más grandes. Para usar menos recipientes, tendrían que ser lo más grandes posible. Entonces, es un divisor común, es el mayor de todos. ¿Cómo se le llama eso? Se llama máximo común divisor. ¿Ahí está? Eso es lo que tendríamos que calcular y ahí le va a salir 12. ¿Cuántos recipientes? Bueno, divido 216 entre 12, 156 entre 12 y 180 entre 12. Nos haría un total de 46 recipientes. ¿De acuerdo? Entonces, en el problema en ningún lado me dice saca el máximo común divisor, no dice así, ¿no? Sin embargo, la respuesta, si nosotros lo planteamos correctamente, nos damos cuenta que es el máximo común
divisor. A ver, no sé, preguntas ya, con eso ya estamos listos para empezar la teoría. Los problemas. Ya. Problema 1. Problema 1. Sandra tiene 720 fichas numeradas del 1 al 720 y le comenta a su hija Sara, te haré un obsequio si consigues encontrar de entre todas las fichas aquellas que son numeración PESI con 720 y que no terminen en 23. Entonces, por ejemplo, hasta ahí está claro que Sandra no le quiere dar el obsequio a su hija, ¿no? Porque si le da de frente, no le dice, no, primero hállame la cantidad de números PESI, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sacamos? A ver, como tenemos todos los números del 1 al 720, entonces podríamos sacar el indicador a 720. ¿Qué nos va a dar el indicador a 720? La cantidad de números PESI con 720. ¿Sí? Entonces podríamos hacer eso, ¿no? N tiene que ser, si es numeración a ficha, tiene que ser PESI con 720. O sea, ¿qué significa PESI con 720? Como 720 es múltiplo de 2, de 3 y de 5, sus divisores primos son 2, 3 y 5, entonces N tiene que ser diferente de múltiplo de 2, de múltiplo de 3 y de múltiplo de 5. ¿Cómo sacamos eso? Con el indicador. ¿Sí? El indicador a 720. 720 es 2 a la cuarta, 3 al cuadrado por 5. Aplicando indicador, copio el mismo número y para 2, 1 menos un medio, para 3, 1 menos un tercio y para 5, 1 menos un quinto. ¿De acuerdo? Entonces, esto vendría a ser 720 por 1 menos un medio, 1 menos un tercio, 2 tercios, 1 menos un quinto, 4 quintos. ¿Sí? Esa sería la operación que tendríamos que hacer. Es más, a ver, por ejemplo, de repente en lugar de 720 podemos aplicar la descomposición canónica que ya tenemos. 720 es 2 a la cuarta, 3 al cuadrado y por 5. ¿Ya? Entonces yo puedo simplificar, por ejemplo, el 2 con el 2, el 5 con el 5 y el 3 con ese cuadrado y me queda exponente 1. O sea, me quedaría 16 por 4 es 64 y 64 por 3 es 192. Ahí nos haría 192. ¿Sí? Ese 192, ¿qué cosas son? De todos los números del 1 al 720, hemos sacado los múltiplos de 2, los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5. Todos. O sea, no hay ningún múltiplo de 2, ni de 3, ni de 5. Y lo que nos ha quedado, ¿ya?, es 192 números. ¿Sí? 192 fichas. Ahora, hay algo más que tenemos que sacar. Ya saqué los múltiplos de 2, de 3 y de 5. Lo que me falta sacar es los que terminan en 23, porque no dice que no terminen en 23. Pero entonces, ¿cuáles más yo tendría que sacar si me dice que no termine en 23? A ver, ¿quiénes son los números del 1 al 720 que terminan en 23? 23, 123, 223, 323, 423, 523, 623, 723 ya no, porque la ficha de mayor numeración es 720. Hasta ahí nomás. Pero, y esta es la parte importante, ¿ah? No se pierdan acá. Como ya saqué todos los múltiplos de 3, entonces ya no hay múltiplos de 3. Mire, ya lo saqué. Entonces ya saqué al número 123. ¿Por qué? Porque 123 múltiplo de 3. Ya saqué al número 423. ¿Por qué? Porque 423 es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría múltiplo de
Pero 1, 2, 3, 4, 5 valores que sí tendría que sacar. O sea, de los 192 que nos había salido, PESI con 720, tengo que quitarle a 5 más. ¿Cuánto nos queda? 187, que sería la alternativa A. ¿Sí? Muy bien. A ver, lo dejo un momento ahí. Ustedes me dicen si quedó claro. O sea, profesor, Dime, dime. usted quitó esos dos porque no eran PESI, claro, porque No, no, tenían no, 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 no. A ver, voy a volverlos a copiar, ¿sí? Para que me entiendas. Acá, aparte, estaba el 123 y el 423. Pero ¿por qué los estoy quitando a esos? Porque ese numerito es múltiplo de 3 y este numerito es múltiplo de 3. Por eso lo estamos quitando. ¿Por qué? Porque ya hemos quitado a todos los múltiplos de 3. No solamente a los múltiplos de 3, ya quitamos los múltiplos de 2 o los múltiplos y los múltiplos de 5. O sea, dentro de los 192 números que quedaron, ya no está el 123 y ya no está el 423. Entonces ya no los puedo quitar a esos. ¿Sí? y quitó los otros 5 porque terminaron en 23. Es que los otros 5 están dentro del conjunto de los 192 números que quedaron. Esos 192 números, voy a ponerles acá. A ver. Esos números que son los PESI con 720 son los que quedan. Dentro de esos que quedan está el 23, está el 223. ¿Por qué ellos están ahí? Porque esos números que quedan 23, 223, esos 5 números son cumplen con ser diferente de múltiplo de 2, de 3 y de 5. Por eso que ellos sí quedaron. El 123 no está ahí porque no cumple con esa condición. No voy a pensar. Me avisan, a ver, lo dejo todavía. A ver. Entonces pasamos al problema 2. Problema 2 dice, el ingeniero Ramiro posee un terreno de forma rectangular y nos dan de dato las dimensiones. De repente lo podemos poner acá, más o menos, ¿ah? Ahí está. Ahí está el terreno rectangular. Dimensiones, 644 de largo y de ancho es 448. Ya está.
¿Qué más dice? Dice, desea parcelarlo. Parcelarlo es dividir en parcelas, o sea, en pedazos de terreno. Pero las parcelas van a ser cuadradas. Ustedes lo copian derechito, ¿ah? Este me ha salido muy chueco ya. Y así, ¿no? Entonces, ahí continuamos. Se divide en cuadrados. Como son cuadrados esas parcelas, si un lado mide L, el otro mide L. Como son iguales, este es L, este es L y este es L. Como dice que tiene que darnos exacto, ¿no? Dice, desea parcelarlo en parcelas cuadradas, todas iguales, de manera que no sobre nada de terreno y obtener el menor número de lotes posibles. Ya. Entonces, para que nos dé exacto, pues L, por ejemplo, no podría ser 5. Para que no exacto, L tendría que ser divisor de 644 y L también divisor de 448. Entonces nosotros tenemos acá, L es divisor común. Divisor común de 644 y 448. ¿De acuerdo? Y además, como nos dice que se desea obtener el menor número de lotes, pues L tiene que ser lo más grande posible, L máximo. Entonces, es el máximo común divisor, ¿no? De repente lo podemos calcular así. A ver, no sé si ya guardé así, ¿no? Tengo 644, por acá tengo 448. Ambos tienen cuarta. Cuarta sería 161, cuarta sería 112. Mitad no tienen, tercia no tienen, quinta no tienen, séptima tienen, ¿no? Séptima de 16 sería 2, sobrando 2, de 21 3. Séptima de 11 es 1, sobrando 4, de 42 6. Entonces, se multiplica estos valores y este viene a ser el máximo común divisor, ¿sí? Entonces, L era un divisor común y L viene a ser lo máximo posible. Entonces, L viene a ser el máximo común divisor de 644 y de 448. ¿De acuerdo? ¿Y eso vale cuánto? 28. Ahora sí, L es 28. Entonces dice, si se desea acercar los lotes con postes en cada vértice, ¿cuántos postes se necesitarán? A ver, voy a colocar acá. En cada vértice de cada lote voy a colocar un poste. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo la cantidad de postes? Pues tendría que calcular cuántos postes hay a lo largo y le multiplico la cantidad de postes que hay a lo ancho. Yo podría hacer acá, por ejemplo, nos piden número de postes. Ese sería número de postes a lo largo multiplicado por el número de postes a lo ancho. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos hay a lo largo? Quiero número de postes, ¿ah? Por ejemplo, quiero que me ayuden acá. Cuando hay, acá lo que estoy pintando amarillo. Cuando hay 2 lotes, ¿cuántos postes se necesitan? 3, 3. Con 3 lotes, 4, 4, ¿no? Siempre, siempre el número de postes es uno más que el número de lotes. ¿Cómo consigo el número de lotes? Dividiendo 600, a lo largo 644 entre 28. Pero ese número de lotes le sumo 1 para que me dé el número de postes. Y a lo ancho sería 448 entre 28, ese es el número de lotes, pero para postes le tengo que sumar 1. Ahí está. Entonces el primero, acá está, 23 me da, sería 23 más 1 y el otro sería 16 más 1. O sea, sería 24 por 17 y eso me daría 408. ¿Sí? Alternativa C. A ver, lo dejo ahí un momento.
chicos. Espérenme un segundito, me esperan, ¿ya? Por favor. Pero pueden ir formulando sus consultas que estoy escuchando. Ya, entonces vamos a acá, voy a borrar esto. Ahí está con su gráfico. Lo mismo, a ver por si acaso de repente les parece mejor así. Ahora sí, disculpen la demora. Ahora sí. Problema 3. En un centro recreacional se construye una piscina, dice cuya dimensión, y no dan de datos las dimensiones de la piscina. De repente, a ver, vamos a colocar más o menos, a graficar. Siempre con una gráfica más o menos nos ayuda, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí está, más o menos. Vamos a suponer que sea piscina, sus dimensiones, 4.500 de largo. Vamos a poner acá. 300 centímetros de alto, 3 metros, ¿no? Y de ancho, 1.750. Ahí está. ¿Acuerdo? Muy bien. Entonces nos dice, si se quiere cubrir el piso y las paredes con el menor número de mayólicas cuadradas, todas iguales. Entonces voy a comenzar a colocar mayólicas en las paredes, en el piso y así, ¿no? Más o menos, ahí está. ¿Sí? En el piso y en las paredes. Muy bien. Como son cuadradas todas iguales,
Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, de lado L, el otro también L, el otro también a lo largo. Entonces L tendría que ser un divisor de 4500. Y L tendría que ser un divisor de 300 y L tendría que ser un divisor de 1750. Entonces L es divisor común y todos los divisores comunes son divisores del mayor. Entonces calculamos el mayor. El mayor se llama máximo común divisor. Por acá estaría 4500, por acá estaría 1750 y por acá estaría 300. Vamos a calcular ese máximo común divisor, pero antes 4500, por ejemplo, los tres números tienen 50. Este sería 50 por 90. El 300 es 50 por 6. Y el 1750 es 50 por 35, ¿no? Muy bien. Entonces, 50 por 35. ¿Sí? Entonces, como todos tienen 50, podemos sacar ese 50. A ver, sale 50 y nos quedaría máximo común divisor. ¿De quién? De 90, de 35 y de 6. Ahí está. Máximo común divisor de 90, de 35 y de 6. Ahora, por ejemplo, el número 6 tiene, es solamente 2 por 3. 35 no tiene mitad. Entonces, 6 y 35 no puede trabajarse como especie. No tiene mitad ni tercia. Para hablar de divisor común, tiene que ser divisor de los 3. Así como al inicio hemos puesto 50, 50 es divisor de los 3. 35 y 6 no tienen nada en común. O sea, ahí nomás ya dejo de buscar. Ese máximo común divisor que nos queda es 1, pues esos números son pesi. Esto es 1. Y como esto es 1, 1 por 50 me daría 50. Todo es 50. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es ese 50? Es el divisor común. Como L es un divisor común, entonces L es divisor de 50. Miren, L divisor de 50. Pero no solamente es divisor de 50. Nos dice que las mayores cosas cuadradas deben, que queremos, lo vamos a cubrir las paredes y el piso, con el menor número de mayólicas cuadradas. Para que el número de mayólicas sea lo menor posible, estas tienen que ser lo más grandes posibles. O sea, L es divisor de 50, L es máximo, pero también nos dice que las mayólicas, su área tiene que ser menor a 2400. O sea, L cuadrado, ese es su área de la mayólica, tiene que ser menor a 2400. Normalmente cuando te dice L es máximo y divisor de 50, o sea, porque es un divisor común de los números, ese sería el máximo común divisor, que sería el mismo 50. Pero si L fuera 50, al elevado al cuadrado me daría 2500. Pero no dice que el área es menor a 2400. Entonces no puede ser 50. Entonces, retrocediendo, ¿cuál es el siguiente divisor de 50 que no sea 50, pero que sea máximo? ¿Cuál sería? Sería, a ver, divisor de 50, máximo posible. Si no es 50, el siguiente, pues 25. Ese es el 25 al cuadrado, ese sí cumple con ser menor a 2400. Porque cuando decimos menor a 50 y máximo, uno diría, entonces es 49, 48, 47. No, tiene que ser, como es un divisor común, tiene que ser divisor de 50. ¿De acuerdo? Entonces, ese máximo valor posible sería 25. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el lado de cada mayólica. ¿Cómo consigo el número de mayólica? Vamos a anotar acá. Bueno, el número de mayólicas lo conseguimos dividiendo el área total, ¿no? Entre el área de cada mayólica. Si yo tengo que cubrir 100 metros cuadrados o 100 centímetros cuadrados,
y tengo mayólicas de 20 centímetros cuadrados, entonces con 5 mayólicas lo cubro, ¿no? Entonces el área total, al dividir entre el área y cada mayólica, me va a dar el número de mayólicas. Pero ¿cuál es esa área total? Primero el piso, es un rectángulo. El piso es 4.500 multiplicado por 1.750. Más, tendría que sumarle las paredes, son 4, pero las opuestas son iguales. Entonces simplemente sería 2 veces, por ejemplo, la pared de adelante sería 4.500 por 300, esa es su área. Y de la de los costados sería 1.750 también por 300, ¿no? Ese sería el área total. O sea, acá nosotros tenemos el primer sumando es el área del piso y los otros son las áreas de las 4 caras laterales. Ahora, esa suma lo divido entre el área de cada mayólica, pues. Como es un cuadrado del lado 25, sería 25 por 25, ¿no? Eso sería lo que nos piden en el problema. Por ejemplo, si viniera en admisión, yo me imagino, como un comentario, sería hasta acá, porque hasta ahí hay bastante para analizar, ¿no? Esa es la parte de razonar. El resto es cálculo. El resto solamente es cálculo, ¿ya? ¿Sí? Acá, efectuando la división, da 18.600. A ver. Sí, alternativa A. 'Ya, continuamos, ¿ah? 4. La cantidad de dinero que tiene Marcial y Robert en miles, dice, tienen como máximo común divisor a 18. Entonces podemos escribirlo así, ¿no? El máximo común divisor de lo que tiene Marcial y lo que tiene Robert es 18. Por propiedad, entonces yo puedo escribir a lo que tiene Marcial como 18 por P y a lo que tiene Robert como 18 por Q. P y Q son Psi. El 18 es 2 a la 1 por 3 al cuadrado y me faltaría multiplicarle P, pero por lo menos ahí ya garantiza dos divisores primos, que son 2 y 3. Lo que tiene Robert, 2 a la 1, 3 al cuadrado y hay que multiplicarle por Q, donde P y Q son Psi. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, como nos dice de dato, vamos a anotar acá, datos, la cantidad de divisores de lo que tiene Marcial es 10 y la cantidad de divisores de lo que tiene Robert nos dice que es 15. ¿De acuerdo? Entonces, ese 10 yo lo puedo escribir solamente a lo más como dos factores, producto de dos factores. O sea, 5 por 2, no hay otra forma. Ese 5 por 2 sería 4 más 1 por 1 más 1. ¿Qué cosas son ese 4 y 1? Son los exponentes de sus divisores primos. Como solamente hay dos exponentes, hay dos divisores primos. Uno elevado a la cuarta y el otro elevado a la 1. Entonces yo ya tengo acá el que está elevado a la 1. Me faltaría el que está elevado a la cuarta. ¿De qué le completamos? Para que esté elevado a la cuarta, tengo 3 al cuadrado, me faltaría otro 3 al cuadrado, ¿no? Ya le completé, entonces todo nos haría 2 a la 1 por 3 a la cuarta. Ahí está. Tiene 10 divisores, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me daría eso?
81 por 2, 162. Ahí estaría. Y el otro, que tiene 15 divisores, lo mismo. Yo al número 15 únicamente lo puedo escribir como 5 por 3. O sea, un 4 más 1 multiplicado por un 2 más 1. ¿Sí? Ahí estaría. Entonces, a ver, un momentito. Ya está. Entonces, ¿qué cosas son ese 4 y ese 2? Son los exponentes de sus divisores primos. Hay un exponente 2, un exponente 4. Pero estos numeritos tienen que ser PESI. Entonces, si yo en el otro ya le multipliqué 3, abajo no puedo multiplicar 3. Cualquier cosa que no sea 3. ¿Sí? Entonces, a ver, entonces yo ya tengo ahí, tengo el 3 al cuadrado. O sea, ya tengo el de exponente 2. Me faltaría el de exponente 4. Ese sería, si tengo 2 a la 1, 2 al cubo. Y 2 al cubo sí es PESI con 3 al cuadrado. Ahora sí, si yo lo junto, sería 2 a la 1 y 2 al cubo, me haría 2 a la cuarta, por 3 al cuadrado, cantidad de divisores, 5 por 3, 15. Este es 16 por 9, ese es 144. Ya está. Entonces, como nos piden la suma, nos haría en total 306. Ese viene a ser alternativa A. ¿Sí? Me espera un instante de regreso. Ya, listos. Chicos, ¿alguna pregunta acá? Sigamos avanzando, ¿ya? Entonces, problema 5. ¿De qué trata el problema 5? El MC de dos números, que representa la rapidez de dos autos, se calcula, acá por ejemplo, Luis, justo lo que me estabas preguntando, se calcula si siempre es posible escaparse del algoritmo de Euclides. En ese caso no. Nos está diciendo que se trabajó el algoritmo de Euclides y que se usó como cocientes 2132. Es lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconstruir el proceso. Este era más o menos el esquema, ¿sí? Más o menos ese es el esquema. Y los cocientes son 2, 1, 3 y 2. Ahí terminó el proceso. Como ahí terminó, la última división ha sido exacta. 0 residuo. Y el último número es el máximo común divisor. Le vamos a llamar T. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, este valor, este que está acá, entonces hago la reconstrucción de la división. Ese es dividendo. Dividendo es divisor por cociente más residuo. ¿Cuál es el divisor? ¿Cómo fue la división? Yo dividí ese numerito entre D, me dio a 2 sobrando 0. Entonces ese numerito es D por 2 más 0, 2D. Y D viene esa casilla, ¿no? Entonces, lo mismo para conseguir este numerito. O sea, 2D viene abajo, pero ese numerito sería divisor. ¿Cuál es el divisor? 2D. Por cociente, el cociente es 3, nos daría 6D, más un D sería 7D. 2 viene abajo, ¿no? Lo mismo, si nosotros quisiéramos acá este valor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ese sería 7D por 1, 7D más 2D, 9D. Y finalmente el número mayor, si
si quisiéramos el número mayor, sería 2D por 2, sería 18D, más 7, 25D. Ahí estaría. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los números? Un número es 25D y el otro número es 9D. Y nos dan de dato que el mínimo común múltiplo es 900. Pero el mínimo común múltiplo, si me dan de dato que el mínimo común múltiplo, ¿qué está? Ya, ahí nomás. Si yo quisiera el mínimo común múltiplo, como hay un factor que se repite, entonces yo podría sacar ese factor. El que se repite. ¿Cuál es el que se repite? De. Entonces esto sería, ¿no? Mínimo con múltiplo de 25D y 9D sale de y nos quedaría mínimo con múltiplo de 25 y 9. Y esto es 900. Pero el mínimo con múltiplo de 25 y 9, como son PESI, sería 25 por 9. Eso nos da 900. Entonces, ¿qué se cancela? Novena. Novena 1, novena 100. 25ava, D vale 4. Y se acabó. Si D vale 4, entonces ¿cuánto vale B? Porque nos piden el menor. Pues B valdría 4, 9 por 4. 36. Ese viene a ser alternativa A. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí. Creo que no hay consultas. Sigamos ya. Debido al estado de emergencia sanitaria ocasionada por el fenómeno del Niño, dice el gobierno dispuso enviar a los congresistas, bueno, no da el nombre de 3, el primero va cada 4 días, el segundo va cada 5 días y el tercero va cada 3 días. Entonces, para que ellos coincidan, tendría que ser, como el primero va cada 4, o sea, múltiplo de 4, el segundo cada 5, múltiplo de 5, el tercero cada 3, múltiplo de 3, tendría que ser un múltiplo común de 4, 5 y 3. De repente, lo podemos ver así, ¿no? Mínimo común múltiplo de 4, 5 y 3 nos da 60. Entonces, cada 60 días ellos van a coincidir. Cada 60 días ellos van a coincidir. ¿De acuerdo? Como dice que se juntaron, dice si hoy, así dice el problema, ¿no? Si hoy 3 de marzo los tres coinciden en ese despacho, ¿qué día de julio volverán a coincidir? En julio. A ver, vamos a ver. Miren, por acá tengo marzo. Por acá tengo, luego marzo sigue abril, por ejemplo. Y así. Como nosotros tenemos que marzo es un mes de 31 días, si estamos en 3 de marzo, ahí está 3 de marzo, entonces de marzo quedaron 28 días y abril 30 días. O sea, si nosotros, por ejemplo, acá sumamos, hasta acá no haría 58. Ya pasaron los 30 días abril y no a 58. Entonces, ¿cuándo va a haber tolerancia? 2 días más. ¿Cuándo ellos van a coincidir? ¿Cuándo ellos van a coincidir en el despacho? Nos faltaría solamente 2 días. Como ya estamos 30 de abril, más 2 días sería 2 de mayo. Pero a nosotros nos piden en julio. Entonces tenemos que seguir pasando días. Por acá, después de abril, viene mayo. Después de mayo viene junio. A ver, en mayo es un mes de 31 días. Junio es un mes de 30 días. Hasta ahí, si nosotros sumamos, ya estamos 30 de junio, Si nosotros sumamos, nos haría
119. Nos da 119 días. ¿De acuerdo? Pero ellos coinciden cada 60. Acá ponemos, ¿no? Coinciden los tres cada 60 días. ¿De acuerdo? Entonces, coincidieron dentro de 60 días, pero ese fue mayo. Otros 60 días, ya estamos julio, ¿no? ¿Por qué? Porque con 119 días hemos llegado al 30 de junio. ¿Qué faltaría? Un día más un día y ya estamos en julio. ¿Qué día de julio? 1 de julio. Esa sería la respuesta. La respuesta sería 1 de julio. ¿Sí? ¿Qué día? ¿Qué alternativa? Alternativa A sería. A ver, lo dejo ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, voy a avanzar entonces. Ya. Este está más fácil porque dice, por ejemplo, Manuel recorre un circuito cada 3 minutos, Pascual cada minuto con 48 y Rubén cada 2 minutos. Entonces, para que ellos coincidan, tiene que ser múltiplo de los 3 tiempos. Pero lo más fácil sería todo pasarlo a segundos. Entonces, Manuel, en vez de 3 minutos, podemos decir 180 segundos. El otro que decía 1 minuto 48 segundos sería 108 segundos y el que dice 2 minutos sería 120. Entonces, para que ellos coincidan, mínimo con múltiplo. N sería 180, mínimo con múltiplo, ¿no? De 108 y de 120, ¿no? Eso sí lo podemos sacar. A ver, entonces, ahí sacando el mínimo con múltiplo, todos tienen tercia, por ejemplo. Todos tienen mitad, entonces todos tienen sexta. Pero, a ver, tenemos así, ¿no? 180, 108, 100, de frente sexta, acá nos haría 30, acá nos haría 18, acá nos haría 20, mitad, acá nos haría 15, 9, acá nos haría 10, quinta, acá nos haría 2, acá nos haría 3, mitad nuevamente 1, tercia 1, 3 y tercia 1. Aso, no va a salir un número grande. 6 por 2 por 5 por 2 por 3 por 3, 1080. Pero como los tiempos están en segundos, entonces, pues estos están en segundos, entonces ese 1080 nos ha salido en segundos. Pero en el problema nos dice que el tiempo que tardan en coincidir es n minutos. Entonces ese 1080 que está en segundos lo paso a minutos. ¿Cómo? Dividiendo. Si yo divido 1080 entre 60 me va a dar 18. Entonces sería 18 minutos. Ya tengo valor de n, porque n nos decía el número de minutos que pasaron para que coincida. N vale 18. Ahora, ¿cuántas vueltas dio cada uno? Manuel, número de vueltas le llaman m. Sería tiempo total entre el tiempo que se demora en dar una vuelta. Tiempo total es 1080. ¿Cuánto se demora en dar una vuelta? 180.
¿no? Entonces dividiendo nos da 6. Número de vueltas que da Pascual, que se llama P, sería 1080 entre 108, eso nos da 10. Y de Rubén, 1080 entre 120, eso nos da 9. En el problema nos piden la suma n más m más p más r, ¿no? Sería, sumando, nos daría 43, alternativa 0. ¿Una pregunta? Ya, continuamos. Una tienda comercializaba productos electrónicos. No, una tienda que comercializaba productos desea empaquetar en cajas cúbicas. A ver, vamos a graficar cómo sería esto de las cajas cúbicas. ¿Sí? Vemos más o menos, a ver, de nuevo, segundo intento. Más o menos, bueno, a ver, acá está nuestra cajita. Y dentro de estas cajas cúbicas se va a colocar, nos dice, cajitas, donde van celulares. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar mi cajita. Y así, ¿no? Vamos colocando cajitas. Tiene que darme en forma exacta. Las dimensiones de la cajita. Nos dice 4, 10 y 8. Esto que sea 10, por acá 4 y la altura 8, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo además. Como toda la caja grande es cúbica, entonces si esto mide L, el ancho también mide L y la altura también mide L. ¿Sí? Entonces, L, para que encaje a lo largo de 10 en 10, L tiene que ser múltiplo de 10. Para que encaje a lo ancho de 8 en 8, múltiplo de 8. O sea, nosotros tendríamos acá ese valor L tendría que ser múltiplo de 10 para que a lo largo encaje en 10, a lo alto de 8 en 8, múltiplo de 8, a lo ancho de 4 en 4, múltiplo de 4. O sea, es un múltiplo común. Y todos los múltiplos comunes son múltiplos ¿de quién? Del mínimo común múltiplo. Además, en el problema no dice que se desea, dice cuántas cajas cúbicas como máximo necesitará. Si nosotros queremos que las cajas cúbicas sean lo máximo posible, estas tienen que ser lo más grandes o lo más pequeñas. ¿Sabe? Para usar más cajas cúbicas, tendrían que ser lo más grandes o lo más pequeñas. Si igual tengo que empaquetar 800 cajitas. ¿Qué tendría que ser L? ¿Lo más grande o lo más pequeño? Lo más pequeño. Así es. Mientras más pequeño sea, voy a necesitar más cajas. Entonces, a eso se llama mínimo común múltiplo. O sea, yo tendría que L es igual al mínimo común múltiplo de 10, de 8 y de 4. ¿De acuerdo? Y ese mínimo común múltiplo me da 40. ¿Sí? L es 40 entonces. ¿Cómo consigo el número de cajitas en cada caja? Número de cajitas por caja. Fácil, pues. El volumen total, o sea, el volumen del cubo, lo divido entre el volumen de la cajita, para saber cuántas cajitas entran. El volumen del cubo sería 40 por 40 por 40. ¿De acuerdo? Y el volumen de la cajita es 10 por 8 por 4. 10, no, 40 entre 10, 4. 40 entre 8, 5. 40 entre 4, 10. ¿Cuánto me daría? 200. Significa que en cada caja entran exactamente 200 cajitas. Como son 800 cajitas, entonces el número de cajas sería esos 800, que es en total, entre 200, que es lo que va en cada caja. No haría exactamente 4. Se necesitarían 4 cajas. Alternativa C.
¿Listos? Ya. Se dispone de 2.022 soles para comprar cierta cantidad de productos de un mismo precio, tal que dicho precio tenga más de un divisor común con el dinero que se dispone. Puede adquirir, dice, bueno, hasta ahí nomás, por ejemplo, ese 2022 viene a ser 2 por 3 por 337. Ahí está. 2 por 3 por 337. ¿Sí? Ahora, eh, nos dice que el precio, o sea, el precio que podría ser, tendría que ser un número con más de un divisor común con el dinero. O sea, no tendría que ser PESI con 2022. Por ejemplo, no puede ser 1, porque 2022 y 1 tienen solo un divisor común. No puede ser 5, porque 2022 y 5 tienen solo un divisor. No podría ser 7, no podría ser 35 y así. O sea, los valores que podría tomar el precio puede ser cualquiera excepto los números PESI con 2022, porque tiene que tener más de un divisor con el precio. Entonces simplemente calculamos el indicador de Euler a 2022 y nos da 672. ¿Sí? O sea, de todos los números posibles del 1 al 2022, hay 672 valores que no podrían ser. La diferencia serían los que sí podrían ser alternativa B. Último. Tomás plantó estacas equidistantes a lo largo de un perímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, de repente nosotros podemos graficarlo. Vamos a suponer que el lado sea L, ¿no? Es un cuadrado, L, L, L y L. Las estacas, a ver, vamos a poner las estacas, ¿ya? Están ubicadas a una misma distancia, a lo largo de todo el perímetro, ¿no dice? Ahí está, ¿sí? Entonces, nos dicen el problema, se sabe que el número de estacas que utilizó coincide con la cantidad de números enteros positivos que son menores a 3080 y PESI con 3080. Entonces, primero, el número 3080 lo descompongo y sale 2 al cubo por 5 a la 1, por 7 a la 1 y por 11 a la 1. Entonces, aplicando el indicador a 3080 sería el mismo número, 2 al cubo por 5 por 7 y por 11. Para 2 sería 1 menos un medio, un medio. Para 5, 1 menos un quinto, 4 quintos. Para 7, 1 menos un séptimo, 6 séptimos. Y finalmente, para 11, 1 menos un onceavo, 10 onceavo. Y ahí comenzamos a simplificar, ¿no? Se cancela, por ejemplo, el 7 y el 11, ¿no? Se cancela el 7 y 11. El 5 también se cancela, ¿sí? Entonces, yo puedo cancelar inclusive ese 2 al cubo, puedo cancelarlo, o este 2, ¿no? Lo cancelo acá a mitad, o ahí nomás, ¿no? 3, 4 por 3 nos haría 12, ¿no? 12 por 10, 120, y 120 por 8 nos haría 960.
¿Qué cosa viene a ser ese 960 entonces? Viene a ser la cantidad, porque el dato decía, se sabe que el número de estacas coincide con la cantidad de números PESI con 3080. O sea, ese 960 que nos ha salido, ese viene a ser número de estacas. En total, en todo el perímetro. ¿Se acuerdan que hace un momento cuando vimos los estacas, cuántas estacas había en total? Multiplicamos, ¿no? Las estacas a lo largo por las estacas a lo ancho, pero dijimos que el número de estacas siempre era uno más que el número de intervalos. O sea, si hay 10 intervalos, 11 estacas. Si hay 12 intervalos, 12 estacas. ¿De acuerdo? Entonces, pero en este caso es una figura cerrada. Cuando es una figura cerrada, el número de estacas y el número de intervalos ahí sí coinciden. En las figuras abiertas, el número de estacas es uno mayor, pero en este caso no. O sea, si yo divido, ¿no? Esos 960 lo dividió entre 4, pues 960 es el total de estacas, en todo el perímetro. Si yo lo divido entre 4, ese resultado me va a dar el número de intervalos en cada lado. Y si al número de intervalos por lado le multiplico la longitud del espacio que hay entre lado y lado, me va a dar la longitud del lado. Ese D que habíamos visto nosotros, acá lo voy a anotar, acá abajo. Ese D, que es el espacio entre dos estacas, es dato, es 15 centímetros. Pero como en el problema nos pide todo en metros cuadrados, este es 15 centímetros, ¿no? Entonces sería 0,15 en metros. ¿Por qué lo estoy convirtiendo a metros? Porque la longitud nos piden el área en metros cuadrados. Entonces la longitud tiene que estar en metros. ¿Qué cosa viene a ser esa fracción 960 entre 4? Viene a ser la cantidad de intervalos. Y si a la cantidad de intervalos yo le multiplico el ancho entre dos estacas, me va a dar el número de la longitud de L, no el número de metros de L. Ahí está. Entonces sería 960, por ejemplo, cuando nosotros dividimos entre 4, nos sale 240. Y cuando le multiplicamos por 0,15, nos da 36. Entonces, ¿cuánto mide el lado de ese cuadrado 36? ¿36 qué? Metros. Ese 0,15 está en metros. Como nos piden área, el área sería 36 al cuadrado o 36 por 36. Sería 1296. Alternativa C. A ver, lo dejo ahí un momento. De repente hay algo que no se entendió. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a ver entonces las claves. A ver.
Muy bien. Bueno, todavía tenemos, creo, un par de minutos. No sé si hay alguna consulta, algo que no esté, que esté en duda todavía. Ya viene su primer examen, ¿no? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué nos toca ver la próxima semana? Fracciones, ¿no? Vamos a seguir utilizando ahí Euler, así como hoy día hemos visto cuando nos pidan cantidad de fracciones irreducibles, por ejemplo, ahí se utiliza Euler. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna consulta adicional. Espero que la clase haya sido de su agrado, que hayan entendido todo. Pregunten, todavía tenemos 2 minutos. Listo, acabó los 2 minutos. Bueno, Profesor. muy bien. Dime, ¿tienes consulta? Este, Sí, sí, te en, escucho. en nuestra materia de clase hay algunas propiedades más que creo que no salían en la diapositiva que nos mostró. ¿Me puedes hacer acordar cuál? Porque esas son las principales de las que hemos mostrado, por eso no hemos necesitado nada más. Pero hazme acordar, solamente menciónala. A ver, Ah, hay una que dice al cuadrado, MCD al cuadrado, todo lo sube al cuadrado. Ya. ¿Qué te dice? El MCD de todos los números al cuadrado. Y dice que los componentes de ese máximo común divisor, el resultado también va a ser Al cuadrado. al cuadrado. Ujú. Claro, en realidad eh, son varias fórmulas, ¿no? También lo mismo que cuando nosotros vimos, por ejemplo, cuando vimos, por ejemplo, el sistema de numeración, ¿se acuerdan? Vimos 3 propiedades nomás, hay más, ¿no? Cuando hemos visto divisibilidad, también había más propiedades, pero la mayoría de propiedades son consecuencia de otras propiedades. Por eso yo pongo, digamos, las más básicas para no abrumarlos, y los problemas salen con esas propiedades. ¿No? Eso que tú me mencionas, por ejemplo, de máximo común divisor, los números al cuadrado, si bien es cierto, sí es propiedad porque se cumple, pero no es una propiedad que se use en los problemas. Por eso que no lo hemos Lo que sí se usa, pero acá no está, es esa, por ejemplo, que dice que si tú multiplicas el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo, nos da el producto de los números. Eso cumple para 2 números. Eso sí, por eso lo puse ahí, pues sí se usa, lo tienen que conocer. ¿De acuerdo? Pero las otras, hay más, pero no. Me parece, ¿no? Que no tienen la relevancia como para darles en la clase. Por eso que no, he tratado de no abrumarlo, solamente exacto lo que más se usa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso sería todo. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Chao, chicos, nos profesor, hasta la vemos. próxima clase. Ya, profe, cuídese.